Hola muchachos, en este video lo que vamos a ver es cómo crear nuestros objetos de base de datos con el DB Updater. En algunos casos tenemos que crear nuestra base de datos con el DB Updater de SAP, ¿verdad? Pero aparte a mano tenemos que ir y crear triggers, crear vistas, crear store procedures, lo que sea. Entonces uno dice, tengo que hacerlo a mano y a veces se me olvida, corre el updater, por ahí tengo que correr los queries. Entonces hay cierto código un poco misterioso que se puede ocupar para evitar esto y también nos puede servir en el caso de que nuestra aplicación soporte varias bases de datos, como XPO soporta 14 bases de datos. Podemos hacer casos como si es SQL Server que cree las vistas con este código, si es eh, Postgres con este código, si es Oracle con este código. Yo para eso he creado un shortcut. Todavía el shortcut no lo he publicado, pero voy a poner en algún lugar este código para que lo descarguen. El shortcut es XUQ, que quiere decir SAF Updater Queries. Y si lo expandemos, va a crear este código de acá, ¿verdad? Entonces, este código lo que hace es un diccionario que se llama Custom Queries. El diccionario tiene como key un tipo y como value un action. Entonces, aquí yo tengo un action. Este action lo que tiene de parámetro es un session de XPO. Y adentro del action literalmente yo puedo venir y escribir, aquí dejé comentado, tantos queries como quiera, como XPO session, execute non-query, ahí le pongo create view o alter table, create trigger y eso, ¿verdad? Cualquier cosa que necesite poner ahí. Y hago un action para cada tipo de base de datos. Hago otro action aquí y lo pongo de nombre Postgres. Y lo mismo, ¿verdad? Aquí tengo para poner los queries y eso. Hice otro action para Access. Y si ustedes tienen más bases de datos, por ejemplo, si soportan también Oracle, vienen, copian esto y lo ponen acá. Y esto va a ser Oracle Queries. De ahí lo que hay que hacer es venir y agregar estos valores al diccionario. Acá ya estoy yo agregado los de SQL Server, Postgres y Access. Voy a copiar esta línea y voy a poner aquí, este va a ser Oracle. Y en los queries voy a poner Oracle Queries. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Después hago un casting del Object Space a XP Object Space. Después de esto, el Data Layer lo convierto a un Simple Data Layer. Del Data Layer saco el Connection. Eso eventualmente lo podría ocupar, pero todavía lo he dejado ahí solo para más tarde posiblemente lo ocupe, cuando termine de escribir el shortcut. De ahí el Data Layer, agarramos el Connection Provider y le sacamos el tipo. Después ese tipo lo vamos a evaluar. Pero acá, en este que está acá, lo que hacemos es del Connection Provider lo casteamos a Data Store Pool. ¿Por qué? Porque SAF pone otra capa más encima del Connection Provider que es el Data Store Pool, que es para hacer connection pooling de la base de datos, ¿verdad? Y reusar las conexiones. Entonces, a veces la conexión está directa y ustedes van a ver que cuando hacen este em, getType, esto les va a devolver SQL Server, pero a veces les va a devolver Data Store Pool. Entonces hay que manejar eso. Aquí está el if. Y en el if lo que pregunto si lo puedo castear a Data Store Pool es que es un Data Store Pool. Y el Data Store Pool le saco el Reader Provider y este me va a dar el verdadero provider de la base de datos. Entonces, si el Data Store Pool lo agarro de acá. Si no, vuelvo a hacer el Connection Provider GetType. De hecho, eso está repetido. Eso es esta línea que la voy a quitar de acá. Y voy a actualizar y el connection tampoco lo voy a necesitar. Por lo menos por ahora. Así que para hacerlo corto lo vamos a dejar así. Y
Después de que ya logré deducir qué tipo de provider estoy ocupando del lado de SAF, lo que hago es recorro el diccionario y pregunto si el provider que tengo en el key del diccionario, que en el key se recuerdan, tengo, estos son los providers. Tengo SQL Server, Postgres, Access y Oracle. Si voy evaluando, ¿verdad? Porque estoy recorriendo. Si en alguno hace match con el provider que yo logré deducir de la conexión de SAF, le digo que invoque el action que tiene. Aquí se recuerden que tiene un type y un action. Esos son actions. Entonces aquí le estoy diciendo que invoque el action y que le pase la sesión. ¿Eso qué va a hacer? Va a ejecutar este código que está dentro de los actions. De cualquier action que haga match. Entonces, por ejemplo, veamos. En este caso, mi conexión está a SQL Server. Si nos vamos al updater, le voy a poner debug point a todos, a SQL Server, a Postgres, a Access y a Oracle. Y acá eventualmente, después de haber recorrido todo, solo va a haber ejecutado uno, lo de SQL Server. Eso quiere decir que yo puedo darle aquí mantenimiento a todos mis queries y eventualmente va a ejecutar los que detecte según la cadena de conexión que está leyendo SAF. Acá entró a SQL Server, ¿verdad? Y no entró, aquí acabó el for each y no entró a ningún otro. Entonces, porque nuestra cadena de conexión era SQL Server, él detectó eso y ejecutó los queries que teníamos para SQL Server. Si vengo acá y cambio la cadena de conexión, voy a comentar esta. Y voy a poner una de Access. En este caso, los queries que me va a ejecutar son los de Access y no los de SQL Server. Y bueno, vamos a correr el programa de regreso después de que cambiamos el connection string. Y hoy se va a detener en los queries de Access y no en los de SQL Server. Entonces, vamos a correr acá. Y hacemos login. Y acá vemos cuál es el conexión que va a traer. El que traje en este caso es el de Access. Y aquí vamos a recorrer los queries y eventualmente le va a hacer invoke a este. Quitamos estos debug points. Y ahí entró porque el provider que detectó es Access y nosotros teníamos en uno de los keys teníamos Access y entró y ejecutó los queries de Access. Entonces, con esto podemos asegurarnos de que cada vez que cambiemos de base de datos, tanto para el mismo proveedor de base de datos como para proveedores de bases de datos diferentes, nuestros queries de objetos personalizados se van a ejecutar. Y bueno, voy a poner este snippet ahí en algún lugar para que lo tengan. Y eventualmente lo voy a publicar con los demás que están públicos para que solo lo escriban. Y bueno, con esto los dejo muchachos y los veo en el próximo video.